Al despuntar el día, el horizonte se viste de oro, y ante nosotros, los guardianes del amanecer, los colosos de Memnón, se alzan con una majestuosidad que desafía el tiempo. Sus figuras colosales, esculpidas en piedra, emergen como titanes dormidos, esperando el primer susurro del sol. La luz dorada se desliza sobre su superficie, revelando las cicatrices de milenios, historias grabadas en cada grieta, cada sombra, cada reflejo. Estas estatuas, que miran eternamente hacia el este, han sido testigos del despertar de civilizaciones, del murmullo de los ríos y del eco de las plegarias. Se erigen en la orilla del Nilo como faros de un pasado glorioso, recordándonos que, en la vastedad del tiempo, somos solo una brisa pasajera. Cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día, y cada día, el murmullo de las historias que aún resuenan en el aire. La fascinación humana por lo desconocido ha hecho de estos colosos un imán para los corazones curiosos. Desde el viajero solitario hasta el sabio erudito, todos sienten la atracción de su presencia. ¿Qué secretos guardan estos gigantes de piedra? ¿Qué murmullos del viento han escuchado? ¿Qué verdades han presenciado bajo el manto estrellado de la noche? A medida que el sol comienza a elevarse, recordemos las historias que estas estatuas han presenciado a lo largo de los siglos, desde los días de los faraones hasta el eco de las caravanas que cruzan el desierto. Pero, ¿qué secretos esconden? Acompáñanos a descubrir su eco en el pasado. Los colosos, inmóviles pero llenos de historia, tienen un origen que se remonta a milenios atrás. Erigen su majestuosidad en la arena, como titanes de piedra que desafían el tiempo. Cada bloque de piedra, cuidadosamente tallado, cuenta una historia de esfuerzo humano y devoción. Se dice que más de 1000 trabajadores, como un río de manos y corazones, se unieron en la sagrada tarea de dar vida a estas figuras. Utilizando piedra caliza y granito, los antiguos egipcios desafiaron la gravedad y la distancia, transportando enormes bloques desde canteras lejanas, moldeando su legado con sudor y determinación. Estas estatuas no son meros monumentos, son portadoras de significado cultural y espiritual. En un mundo donde cada amanecer traía consigo la promesa de la vida y el renacer, los colosos se erguían como guardianes entre lo divino y lo mortal. Representaban a los faraones, no solo en su gloria terrenal, sino como intermediarios entre los dioses y el pueblo. El eco de sus nombres resonaba en los corazones de quienes se arrodillaban ante ellos, buscando favor y protección en un vasto y a menudo implacable universo. Las leyendas que envuelven a estos gigantes son tan antiguas como las piedras que los componen. Viajeros de tierras lejanas, como Heródoto y Marco Polo, han dejado sus impresiones, narrando maravillas a su regreso. En el horizonte se alzan figuras que miran hacia el sol, decían, sus voces atravesando siglos, alimentando mitos sobre la grandeza y la sabiduría de una civilización que nunca dejó de asombrar. Se cuenta que, en las noches estrelladas, sus sombras danzan bajo la luz de la luna, como un recuerdo persistente de lo que fue y lo que aún puede ser. Como guardianes del amanecer, estos titanes han sido testigos de los ecos de un pasado fascinante. Las arenas del tiempo han barrido sobre ellos, pero su presencia permanece, inmutable y majestuosa. Sin embargo, su historia no se detiene en su construcción, hay un canto que resuena a través de ellos, un eco que invita a la exploración. ¿Qué secretos susurran las piedras? ¿Qué historias anidan en su silencio? A medida que avanzamos, descubriremos que el verdadero viaje apenas comienza. Cuando el sol comienza a elevarse, un sonido profundo y resonante surge de los colosos, un canto que desafía la lógica. Estos titanes de piedra, inmóviles y enigmáticos, parecen susurrar secretos a través de la brisa, mientras las ondas sonoras danzan en el aire como hojas arrastradas por el viento, desafiando nuestra comprensión. Pero, ¿qué es este fenómeno acústico que transforma el silencio en melodía? En el corazón de este canto se encuentra una serie de condiciones naturales, la forma precisa de las estatuas, la disposición del terreno y la sinfonía de la atmósfera.
Cada elemento se alinea como en un delicado ballet cósmico, creando un espacio donde el sonido puede fluir, resonando y reverberando en armonías inesperadas. Las frecuencias se entrelazan, creando un eco que parece perdurar en el tiempo, como un recuerdo ancestral que ha atravesado las eras. Los experimentos contemporáneos han intentado desentrañar este misterio. Científicos y músicos se han reunido, armados con tecnología de vanguardia, para replicar el canto etéreo de estas estatuas. Utilizando micrófonos ultrasensibles y software de análisis de sonido, han comenzado a comprender cómo estas colosales figuras emiten su serenata. Cada ensayo revela un nuevo matiz, una nueva resonancia, como si el canto de la naturaleza les estuviera guiando en el camino hacia el entendimiento. De los ecos de la historia, ahora emergen las voces de la ciencia, dispuestas a desentrañar los misterios de estos guardianes. En esta intersección entre ciencia y mito, descubrimos que la razón puede ofrecer respuestas a leyendas antiguas. Las historias que envolvían a los colosos no son meras fábulas, son puentes hacia la verdad, donde la curiosidad humana se encuentra con la magia de la naturaleza. Pero, ¿qué significan estas voces en relación con el pasado y los ancestros que nos precedieron? A medida que nos adentramos en el eco de su canto, nos preguntamos, ¿qué relatos resuenan a través del tiempo, esperando ser escuchados? Las estatuas no solo son guardianes de la historia, también son puentes hacia el más allá, erigiéndose en un silencio reverente que invita a la contemplación. En la vasta arena del tiempo, estas colosales figuras de piedra se convierten en testigos mudos de una creencia que trasciende el aliento de quienes las erigieron, la búsqueda de la inmortalidad. Imaginemos el ritual. La luz del amanecer baña el desierto en un dorado suave, mientras los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, preparan el cuerpo del difunto, un acto sagrado que trasciende las fronteras de la vida misma. A medida que el incienso se eleva, su fragancia se mezcla con las oraciones susurradas, creando una sinfonía de devoción que resuena en el aire calmo. En cada movimiento, hay un eco de reverencia, un reconocimiento de que el alma no se despide, sino que se transforma. Los colosos, con sus rostros serenos y miradas fijas hacia el horizonte, simbolizan esta transición. Representan no solo la memoria de aquellos que han partido, sino también la promesa de un más allá. En su presencia, sentimos la conexión con nuestros ancestros, un hilo invisible que une generaciones a través de la eternidad. ¿Qué nos dirían si pudieran hablar? Nos recordarían que, al igual que ellos, estamos en un viaje hacia lo desconocido. La creencia en el juicio final, donde el corazón del difunto se pesa contra la pluma de Maat, infunde en cada ritual una solemnidad profunda. La vida es un ciclo, un constante renacer en la mente de los antiguos egipcios. Cada ceremonia es un canto a la esperanza, un reconocimiento de que la muerte no es el final, sino una transición hacia un reino donde el tiempo no tiene dominio. Mientras escuchamos el canto de las estatuas, también sentimos la presencia de aquellos que han partido. Sus voces, susurradas en la brisa, nos enseñan que el legado humano no se mide en logros, sino en la conexión que forjamos con quienes nos precedieron. En su sabiduría, podemos hallar consuelo, en su memoria, una guía hacia la eternidad. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas voces en términos de la historia humana y el futuro? A través de los ecos de sus creencias y rituales, encontramos un reflejo de nuestro propio deseo de perdurar, de ser recordados. En el susurro del viento, en la sombra de los colosos, se despliega el misterio de la existencia, recordándonos que en cada despedida hay un nuevo comienzo, un viaje hacia lo desconocido que todos compartimos. A lo largo de los siglos, los colosos han atraído a exploradores y soñadores, como Heródoto, quien los describió con fascinación. Este hombre, el padre de la historia, se sintió pequeño ante la grandeza de los colosos, esos titanes de piedra que se alzan en la arena del tiempo. En su obra, Historias, relató con admiración la magnificencia de estas estatuas, evocando un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan como las corrientes de un río antiguo.
Los colosos son el eco de los dioses, escribía él, sus palabras resonando a través de los siglos, como un susurro de lo que alguna vez fue. Pero el relato de Heródoto es solo el principio de una travesía que nos lleva a los exploradores modernos, quienes, con sus corazones palpitantes de curiosidad y sus ojos llenos de asombro, han desenterrado los secretos de estos gigantes de piedra. Desde la excavación meticulosa de los arqueólogos hasta las expediciones audaces de los aventureros, cada descubrimiento es una página más en el libro de la historia egipcia. Investigadores como Gianfranco Champollion, quien descifró los jeroglíficos, han permitido que las voces de las antiguas civilizaciones resuenen nuevamente en nuestro tiempo. Su trabajo iluminó la oscuridad del olvido, revelando una narrativa rica y compleja. Estos exploradores modernos no solo han investigado la forma y la función de los colosos, sino que han indagado en sus significados más profundos. ¿Qué nos dice su presencia sobre la cultura y la espiritualidad de quienes los crearon? Cada hallazgo, cada fragmento de historia, es un hilo que teje un tapiz de comprensión, uniendo las visiones de Heródoto con las revelaciones contemporáneas. Desde las voces de aquellos que han partido, ahora nos trasladamos a las voces de quienes han llegado a conocer estas estatuas. La historia se despliega ante nosotros como un vasto desierto, y en cada grano de arena hay una historia que contar. La curiosidad insaciable de estos exploradores nos invita a reflexionar, ¿cómo ha cambiado nuestra percepción del antiguo Egipto? ¿Qué nuevos caminos han trazado sus descubrimientos para la humanidad? Sus relatos han abierto las puertas a nuevas teorías y descubrimientos, pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre estos gigantes de piedra? Con cada paso que damos hacia la comprensión, nos acercamos un poco más a desentrañar los misterios que yacen en la sombra de los colosos, donde el tiempo se detiene y la historia aguarda pacientemente a ser revelada. La ciencia nos invita a desentrañar el misterio, pero, ¿qué hay detrás del canto de los colosos? En la penumbra de la historia, donde los ecos de las leyendas resuenan, se encuentra un fenómeno que despierta la curiosidad humana, el canto de titanes esculpidos en piedra. Con los relatos de los exploradores frescos en nuestra mente, ahora nos enfocamos en el rigor científico que busca respuestas. Imaginemos, por un momento, las enormes estatuas, erguidas en la vastedad del tiempo, vibrando suavemente con el viento. ¿Cómo es posible que estas colosales figuras, concebidas en la penuria de la piedra, puedan emitir un sonido tan profundo? Las teorías científicas nos revelan que las ondas sonoras se desplazan a través de la piedra como si fueran un río, desafiando nuestras nociones de lo posible. Cada fragmento de roca, cada grieta y cada pulgada de superficie son parte de una sinfonía acústica, un delicado entramado de frecuencias que se entrelazan en un diálogo eterno. Los experimentos contemporáneos se convierten en el puente entre la ciencia y el mito. Un grupo de investigadores, armados con tecnología de vanguardia, se adentra en las entrañas de estos colosos, midiendo las vibraciones y analizando el sonido que emana de su ser. Utilizando sensores ultrasensibles, descomponen el canto en sus elementos más básicos, revelando patrones que parecen bailar al ritmo de la historia. Pero, al hacerlo, surgen preguntas: ¿son estas melodías un eco de lo que fueron en tiempos antiguos o son simplemente interferencias acústicas, resultado de la interacción entre el ambiente y la materia? Sin embargo, la tensión entre las explicaciones científicas y las leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo nos invita a reflexionar. Los mitos, esos relatos que fluyen como ríos de memoria, nos cuentan que el canto de los colosos es un susurro de los dioses, un lamento de los ancestros que aún resuena en el viento. ¿Es posible que la ciencia, con su riguroso análisis, no pueda capturar la esencia de lo que estos colosos significan para la humanidad? En su búsqueda de verdad, ¿podría la ciencia, en su afán de desmitificar, perder el asombro que la leyenda una vez inspiró? A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra comprensión del legado que dejan los colosos. Lo que comenzó como un canto lejano se transforma en un diálogo entre lo tangible y lo etéreo, donde cada descubrimiento nos acerca un poco más al corazón de este misterio. En este viaje,
quizás aprendamos que la ciencia y el mito no son opuestos, sino dos caminos que se entrelazan en la búsqueda de significado. Un canto que no solo resuena en las piedras, sino también en el alma de aquellos dispuestos a escuchar. Hoy, los colosos no solo son guardianes del pasado, sino también espejos que reflejan nuestro presente. Sus imponentes siluetas se alzan ante nosotros, no como meras piedras, sino como portadores de historias, de sueños y de anhelos que trascienden el tiempo. Cada visitante que se acerca a sus pies trae consigo un fragmento de su propia historia, un eco de su propia búsqueda de significado. En el corazón de Egipto, estos gigantes han tejido un hilo dorado entre la antigüedad y el presente, atrayendo a millones de turistas de todos los rincones del mundo. Desde las bulliciosas calles de El Cairo hasta las tranquilas orillas del Nilo, el murmullo de asombro resuena en cada rincón. ¿Qué es lo que buscan estos viajeros? ¿Serán la belleza de la arquitectura, la sabiduría de los ancestros, o quizás la esperanza de encontrar un reflejo de sí mismos en la grandeza de lo que fue? En la cultura popular, los colosos se han convertido en símbolos de resistencia y misterio. Desde películas que celebran su majestuosidad hasta obras de arte que capturan su esencia, su imagen perdura y se reinventa. Cada representación, cada narrativa contemporánea, nos invita a contemplar no solo su grandeza, sino también nuestra propia relación con el tiempo y la historia. ¿Qué significa para nosotros mirar hacia atrás? ¿Cómo damos sentido a lo que hemos heredado? A medida que la ciencia desvela sus secretos, también vemos cómo estos gigantes han impactado nuestra cultura moderna. Las enseñanzas del pasado nos ofrecen perspectivas sobre nuestro presente. Las lecciones de la civilización que una vez floreció en estas tierras nos instan a considerar nuestras propias decisiones, a reflexionar sobre cómo construimos nuestro futuro. En este cruce de caminos, los colosos nos preguntan, ¿cuál será el legado que dejaremos atrás? Pero, ¿qué futuro les espera a estos colosos en un mundo en constante cambio? En el horizonte, la interacción entre el pasado y el presente se convierte en un diálogo interminable, un recordatorio de que el tiempo es un ciclo, y que las historias nunca se desvanecen, sino que se transforman, se adaptan y, sobre todo, perduran. Así, mientras miramos hacia el futuro, los colosos permanecen, siempre vigilantes, siempre esperándonos, como faros de lo que hemos sido y de lo que aún podemos llegar a ser. En el silencio que rodea a los colosos, encontramos una profunda reflexión sobre la existencia misma. Estos antiguos titanes de piedra, de pie ante el paso del tiempo, guardan en sus entrañas los susurros de civilizaciones perdidas, ecos de risas, lamentos y esperanzas que han viajado a través de los siglos. Su silencio es un testamento, un recordatorio de que la grandeza no siempre grita, a menudo, se manifiesta en la quietud, en la contemplación de lo efímero. Como espejos del futuro, los colosos también nos invitan a escuchar el eco del pasado. En su presencia, nos encontramos atrapados en un tiempo suspendido, donde el presente y la historia se entrelazan en una danza eternamente sutil. Cada grieta, cada sombra en su superficie, nos habla de la fragilidad de la existencia humana, de la fugacidad de nuestro legado. ¿Qué historias contarán estas piedras en 1000 años más? ¿Qué significará nuestra huella en el vasto lienzo del tiempo? La conexión emocional que sentimos hacia estos guardianes antiguos es un hilo que nos une con nuestros ancestros. Les miramos con asombro, no solo por su monumentalidad, sino por la reverencia que inspiran en nosotros. En su silencio, encontramos un espejo de nuestras propias inquietudes, de nuestros deseos de perdurar en un mundo que cambia constantemente. Estos colosos, inmóviles y serenos, nos enseñan que el verdadero poder radica en la capacidad de observar, de ser testigos en lugar de meros actores en el drama de la vida. Y así, la historia de los colosos nos recuerda que, a pesar del tiempo, siempre habrá un diálogo entre el pasado y el presente. En un mundo moderno que a menudo parece olvidar sus raíces, la misión de preservar estos monumentos se vuelve más urgente. Debemos ser los guardianes de su legado, asegurándonos de que sigan siendo faros de sabiduría,
inspiración y reflexión para las generaciones venideras. En este vasto universo de maravillas, los colosos permanecen en su vigilia, guardando los secretos de un tiempo que nunca volverá. En su silencio, nos invitan a contemplar nuestras propias vidas, a buscar la conexión con lo que nos precedió y a imaginar el futuro que aún está por venir. Así, al mirar hacia estos antiguos guardianes, no solo contemplamos el pasado, sino que también abrimos la puerta a un futuro lleno de posibilidades.